Bien, ¿cómo están? Vamos a empezar a hablar sobre la sociología. Pero no podemos hablar directamente sobre la sociología sin conversar acerca de cómo se creó la sociología, quién creó la sociología, a quién se le ocurrió la idea de analizar la sociedad formando o construyendo algo que se llamó la sociología. Y eso forma parte del siglo XIX. Es un fenómeno característico del siglo XIX. Y lo que yo quería hacer en esta primera presentación con ustedes, por supuesto saludándolos y felicitándolos porque han decidido hacer este grupo libre de estudios. Quería hacerlo, repito, iniciando algo que nos ayude a comprender qué fue el siglo XIX y por qué es tan importante el siglo XIX. Recordemos, ¿qué pasa en el siglo XIX en el Perú? Nos independizamos, nos convertimos en república. El período 1810-1821 es el período durante el cual se produce la independencia del Perú. Aún más, corregiríamos, mejor digamos, 1810, que es la Junta de Buenos Aires, y no 1821, que es la Declaración de Independencia por San Martín, 1824, que es la batalla de Ayacucho con Sucre y Bolívar. Entonces, el periodo de 1800 a 1824, el primer cuarto del siglo XIX, es el primer cuarto que decide en el siglo XIX la independencia del Perú. ¿Qué pasaba en Europa en ese primer cuarto del siglo? Eso tiene que ver con el nacimiento de la sociología. Napoleón, que después de la Revolución Francesa se convierte en emperador, se expande por toda Europa, se forma el Imperio Napoleónico, pero termina. Es derrotado entre 1814 y 1812, toda esa época. 1812, 1814, la guerra de Rusia, la guerra entre Napoleón e Inglaterra, finalmente derrota de Napoleón. Para que nos ubiquemos primero. Mientras aquí, en América, estábamos en las guerras de la independencia, en Europa estaban en las guerras napoleónicas. Y luego viene un periodo caracterizado porque en Francia se producen varias revoluciones. Primero, por supuesto, cae Napoleón y se reinstaura la monarquía borbónica. Los Borbones regresan al poder con Luis XVIII. Esa restauración borbónica, aquellos que, como decían, ni olvidaron ni aprendieron, dura hasta 1830. En 1830 se produce una revolución. Una familia, que es la familia Orleans, rival de la familia Borbón, con el apoyo del pueblo de París y la burguesía de París, es decir, los comerciantes, los industriales, los pocos industriales que había
en esa época en Francia, porque la mayor parte de los industriales estaban más bien en Inglaterra, al frente de Francia. Producen una revolución popular que culmina en la instauración de una monarquía constitucional, liderada por Luis Felipe de Orleans. Entonces, próximo calendario, próxima fecha, 1830, Revolución Burguesa, monarquía constitucional. Entonces ya tenemos, primero, entre 1800 y 1814, Napoleón. 1814, derrota de Napoleón, instauración de la monarquía borbónica. 1814-1830, monarquía borbónica. 1830, caída de la monarquía borbónica. Y Luis Felipe de Orleans gobernará tranquilamente Francia como monarca constitucional hasta 1848. Fecha clave, porque 1848 es una nueva revolución, una revolución republicana. Y ese mismo año, 1848, en que se instaura una breve república que va a durar muy poco tiempo en Francia, es la publicación del Manifiesto Comunista por Carlos Marx y Federico Engels. Hasta ahí llegamos. Y entonces vamos a ver qué significa esto durante esta primera mitad del siglo XIX para el pensamiento sociológico que nacería precisamente durante ese periodo. Y para eso, si me permiten ustedes, voy a compartir pantalla para mostrarles este documento que les estoy dejando en formato PDF, espero, o si no en formato Word, de manera que ustedes tengan la primera lectura que les va explicando cómo es el nacimiento de la sociología del siglo XIX. Este artículo tiene varias partes. Hay una primera parte que es más bien general, que se refiere a la filosofía total, a la evolución total del pensamiento filosófico occidental. Y luego de pasar por los diversos escalones o etapas del pensamiento filosófico de manera muy general, ustedes van a ver que entramos al siglo XIX, hay un marco histórico del siglo XIX, y luego aquí van a encontrar ustedes un pequeño cuadro en el cual hacemos o hago yo un esquema muy general del pensamiento filosófico occidental, dentro del cual podemos ubicar el nacimiento de la sociología. Porque ¿quién es el que crea incluso el que inventa la palabra sociología? Augusto Comte. Es un francés que se llama Augusto Comte. Yo lo pongo aquí, entonces van a encontrar ustedes en este pequeño cuadrito que está dentro de este documento, una columna que hace toda la historia desde la Ilustración francesa, que como ustedes saben por sus estudios escolares es anterior a la Revolución Francesa y que es el gran pensamiento que informa a la Revolución Francesa, justifica la Revolución Francesa, el que inspira la Revolución Francesa y luego lo que sucede a posteriori. Y como hemos dicho, se produce la Revolución Francesa termina en una etapa de tremenda violencia. La guillotina es instalada, viene la época del terror. ¿Quién impone orden? Impone orden Napoleón.
se forma el Imperio Napoleónico. Y todo eso, a partir de la derrota de Napoleón en 1814, causa un verdadero terremoto en el pensamiento filosófico francés y europeo en general. Y como parte de ese terremoto, como parte de esa reacción, uno de los pensadores que inicia la crítica contra la Revolución Francesa y el pensamiento de Voltaire, de Rousseau, ¿no?, es Augusto Comte. Augusto Comte entonces lo que plantea es todo lo que se ha hecho hasta ahora, todo lo que ha culminado en esta violencia, en este desorden, en este caos que tenemos, dice Comte, no es sino resultado de que hemos creído en utopías, en metafísicas. Hay un pensamiento metafísico. Son unas utopías que no han estado basadas en la ciencia. Y por tanto, lo que tenemos que hacer ahora que hay ciencia, porque también recordemos que Comte ya hereda el siglo anterior, que es el siglo XVIII, que es el siglo de Newton, que es el siglo de la gran ciencia inglesa. Entonces Comte dirá, si ya tenemos ciencia, ¿por qué no vamos a aplicar la ciencia en vez de esas ideas locas a la sociedad? Y podemos construir una sociedad organizada, progresista, justa, basándonos en la ciencia o usando normas científicas. Entonces, básicamente lo que se conoce como positivismo son estas ideas de Comte, que dice que sus ideas son positivistas por dos razones. Primero, porque son positivas, es decir, se basan en conocimientos objetivos y son positivas también porque tienen una visión positiva del mundo. Y entonces los primeros trabajos de Comte, que son grandes trabajos, su texto fundamental, La filosofía positiva, tiene 6 o 7 tomos. Son una argumentación prolífica, enorme, de que hay necesidad de aplicar esta ciencia a la sociedad, llamada por él sociología. Porque, según dice Comte, en realidad en el mundo, en toda la historia del pensamiento mundial, hay 3 etapas. Una etapa que es una etapa mitológica. El ser humano cree en dioses, en magias. Otra etapa que es la etapa metafísica, que es cuando el ser humano empieza a especular, a crear ideas, muchas de las cuales no tienen sustento objetivo. Y finalmente la tercera, que postula Comte, que es la etapa positiva, la etapa de la ciencia. Entonces la principal tesis de Comte es la tesis de los 3 estados. El estado mítico, el estado metafísico, el estado científico. Digamos también que Comte fue discípulo de el conde Henri de Saint-Simon, que a su vez creía, bueno, él trabajó como 7 años con Saint-Simon. Saint-Simon es uno de los fundadores del socialismo, porque Saint-Simon cree igual. Saint-Simon decía, pero si tenemos industria, entonces, ¿por qué no hacemos que las máquinas hagan el trabajo que hacen los seres humanos? En esa época todavía había esclavitud. ¿Por qué hay esclavitud si tenemos máquinas? ¿Por qué estamos pensando en cosas ideales si tenemos ciencia? Hagamos industria
usemos la industria para mejorar la vida, decía Saint-Simon, y Comte decía, usemos la ciencia para mejorar la vida. Aunque ambos se pelearon, pero durante 7 años trabajaron juntos. Entonces, el pensamiento de Comte es básicamente eso, un pensamiento que trata de aplicar la ciencia a la sociedad. Y claro, le adjudicamos a Comte el nacimiento a la sociología, pero no nos olvidemos que no solamente Comte existe en el siglo XIX. Hay muchos pensadores importantísimos cuya lista yo les estoy poniendo aquí. Algunos de ellos son Carlos Marx, lógicamente, en 1867, coincidiendo con el periodo en que está trabajando Comte en sus ideas, Carlos Marx publica, no en Francia, porque ya no estaba en Francia, sino en Inglaterra, el primer tomo del Capital, que es un análisis que trata de argumentar científicamente lo que él había dicho con su amigo Engels en el Manifiesto Comunista de 1848. Y es una obra fundamental. En 1834 también se produce otra revolución, que no se produce en Francia, sino en Inglaterra, la revolución de la clase media. Es decir, el Parlamento inglés es reorganizado. No hay todavía el voto universal, no había voto universal todavía en Inglaterra, pero se amplía el voto y entran los pequeños señores, las clases medias entran al Parlamento y esa revolución de 1834 en Inglaterra será la que precisamente permita que Marx vaya a trabajar a Inglaterra. Porque ya como que el ambiente científico e intelectual se amplía un poco en Inglaterra, entonces Marx puede trabajar durante toda la segunda mitad del siglo XIX en Inglaterra. En el Museo Británico redacta El Capital, los 3 tomos del Capital, del cual solamente logra publicar el primero, los otros 2 tomos se publican después de su muerte. Entonces recordemos también el pensamiento de Carlos Marx junto con el pensamiento de Comte, pero por supuesto Carlos Marx no reclamaba ser sociólogo, ni nunca pensó en la sociología. Él pensó en la revolución, en cambiar la sociedad totalmente. Entonces, mientras Comte piensa en mejorar la sociedad, en hacer la sociedad más justa, más progresiva, mediante medidas graduales, Marx no cree en eso. Marx cree que hay que cambiar todo. Y aún más cree que el capitalismo está engendrando, al engendrar la contradicción de clases y la lucha de clases, está engendrando un cambio revolucionario de la sociedad. Entonces, son 2 pensamientos paralelos. Un pensamiento de Carlos Marx es el pensamiento filosófico y un pensamiento de Augusto Comte que, siendo filosófico, es sobre todo sociológico, aplicado solamente a la sociedad, sin meterse con la economía, como por supuesto entró profundamente Carlos Marx. Hay que decir también que el siglo XIX es el siglo del romanticismo. ¿Qué se entiende por romanticismo? Romanticismo es el aceptar el sentimiento como parte del pensamiento. Y ese sentimiento lleva no solamente a hundirse en uno mismo subjetivamente, sino también a ver con otros ojos a la sociedad y a ver otros personajes de la sociedad que la antigua forma de organización social en castas muy exclusivistas no permitía ver. Y tenemos grandes personajes, pero ya no en la filosofía, sino más bien
en la literatura, en la pintura, en la música. Tenemos a Beethoven, tenemos a Chopin en la música, Beethoven alemán, Chopin polaco. Tenemos a Delacroix en la pintura. Delacroix es el primer pintor que pinta al pueblo en las calles de París durante la Revolución de 1830. Y tenemos en la literatura a Víctor Hugo, que es el primero que en sus novelas habla de los pobres. Escribe El jorobado de París, donde sus dos personajes principales son el jorobado de París, es decir, un hombre totalmente marginado, odiado por la sociedad, al punto que ni se podía mostrar a la sociedad. Tenía que vivir en un campanario de la Catedral de Notre Dame, y a la gitana que baila, que es una mendiga. Es decir, los dos personajes más marginados de la sociedad son los personajes reivindicados por Víctor Hugo en El jorobado de Notre Dame. Y su otra obra, que es Los Miserables, habla de los presos y de toda la gente que era perseguida en su época. Entonces, no nos olvidemos que durante el siglo XIX tenemos a Carlos Marx, a Augusto Comte, por supuesto, que es lo que nos interesa, porque estamos hablando de la sociología. Tenemos a los grandes pintores como Delacroix, a los grandes novelistas como Víctor Hugo, a los grandes músicos como Beethoven y Chopin. Y tenemos también las ideas anarquistas, que proceden de Rusia y llegan a Francia con Mikhail Bakunin y el conde Kropotkin, que son Kropotkin, un filósofo, y Bakunin, un agitador, rival de Carlos Marx en la Primera Internacional, porque cuando en 1800, al comenzar o en el primer tercio del siglo XIX se forma la Primera Internacional, la Primera Internacional es formada por los anarquistas, es decir, por la gente que seguía las ideas de Kropotkin y de Bakunin. Y allí es donde entra Carlos Marx a tratar de penetrar con ciencia ese pensamiento anarquista que era solamente voluntarista, histórico y filosófico. Y finalmente, para continuar hablando del siglo XIX, tenemos que hablar lógicamente de dos grandes autores, que son Spencer y Durkheim. Spencer, que es un inglés, y Durkheim, que es un francés. Entonces diríamos que el pensamiento estrictamente sociológico durante el siglo XIX tiene tres grandes personajes. Augusto Comte en Francia, Spencer en Inglaterra y Durkheim al final del siglo en Francia. Pero a eso dedicaremos nuestra próxima clase. Entonces, aquí me quedo, dejo de compartir pantalla, estoy nuevamente con ustedes y saludándolos una vez más, los espero en mi próxima clase y mientras tanto les estoy dejando dos lecturas. Una, que es la que les he mostrado, y otra que es un texto original de Augusto Comte sobre el positivismo. Léanlas, por favor, y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego, nos despedimos y aquí nos vemos. Adiós.